Tiene la palabra por los tiempos de bloque del Frente para la Victoria la señora diputada Fernanda Vallejos. Gracias, presidente. Lo escuchaba al diputado Luciano Laspina, que ahora sí lo veo, ayer lo aludí, no estaba en la sala, en el recinto. Lo escuchaba con atención, los conceptos que él vertía, ilustrándonos sobre esta norma que se está presentando. Y el diputado hablaba de crecimiento sustentable. La verdad es que me quiero hacer un poco eco de las palabras del diputado propinante que sostenía la importancia de no tomarle el pelo a la sociedad. Y me parece que una gran medida que podríamos todos adoptar para que la sociedad no se sienta tomada de sus pelos tiene que ver justamente con abandonar un poco los eufemismos. La verdad es que junto con crecimiento sustentable, el diputado Laspina también hablaba de la restricción presupuestaria. Yo lo voy a traducir un poco al castellano, porque aquí de lo que estamos hablando, lisa y llanamente, para que todos los argentinos y las argentinas nos puedan entender, a los diputados de la Nación cuando les dirigimos la palabra, es de ajuste. Este es un presupuesto de ajuste. La verdad es que el crecimiento no se observa, no surge de esta norma que se ha presentado. De hecho, hay algunas metas, la verdad, dudosas. El diputado Kichilov ha explicado claramente las inconsistencias debido a las modificaciones que se han introducido en el diseño de la propia política económica a colación de las reformas que se acaban de aprobar en esta casa y que no han sido contempladas para estipular ningún tipo de modificación en un presupuesto que estaba preelaborado antes de que todo esto suceda. Eso sin otras consideraciones. Ese crecimiento en expectativa está sustentado, según las palabras del diputado Laspina, en una esperanza que no se sabe muy bien sobre qué fundamentos está basada. Se ha hablado de la inversión y, por cierto, la esperanza puesta sobre la inversión es enorme. Se está proyectando un crecimiento del 12%, lo cual implicaría que la inversión triplique la tasa general de crecimiento. La verdad es que uno va a la página web, por ejemplo, de la Subsecretaría de Participación Público-Privada, que es el eje donde parece ponerse el acento en esta esperanza de una inversión creciente para el año que viene, y lo que observamos, no con poco asombro, es que no hay absolutamente ningún contrato para ninguna ejecución de ninguna obra firmado. Apenas el 15 de diciembre se ha llamado a licitación y la verdad es que llama la atención pensar, y estaría bueno que aquí se explique cómo se piensan cumplir con los tiempos para sustentar todos los pasos procedimentales que habría que dar para que la obra efectivamente se ejecute y se puedan alcanzar estos niveles de crecimiento que, por otro lado, son los que justificarían el artilugio matemático a través del cual se llega al crecimiento del producto que está proyectado en esta ley de presupuesto. El otro supuesto motor del crecimiento no ofrece tampoco nada original, porque es lo que el gobierno nos viene diciendo desde que asumió, y la verdad es que en ninguno de estos 2 años se ha verificado en la realidad, son las exportaciones. Dice el diputado Laspina que las exportaciones van a crecer, y la verdad es que cuando uno mira el frente externo en la Argentina, el frente comercial, las exportaciones están absolutamente sofocadas en su magrísimo crecimiento apenas este año por un crecimiento espantoso, temerario de las importaciones. De hecho, estamos siendo víctimas de un profundo déficit comercial que ha llegado a niveles históricos en nuestro país y que ciertamente plantea riesgos importantes, pero además, y esto lo pongo de relieve porque me preocupa sobremanera, no solamente tenemos un déficit comercial
de 4.500 millones de dólares en este año, sino que el propio gobierno está proyectando un déficit de 5.600 millones para el año 2018. En realidad hay una proyección plurianual de déficit comercial creciente en la Argentina que va a alcanzar, en teoría, si esto no se supera, porque siempre en esto sí parece que las cosas se superan, 6.000 millones de dólares de déficit comercial en el 2019, 6.900 millones de déficit comercial en el año 2020. Entonces, la verdad es que esto, más que una locomotora de crecimiento, lo que parece es una locomotora de incremento de la deuda externa, porque cada uno de estos baches que promueve la mala política económica, porque tener déficit comercial no es casualidad, no es que nos cae el déficit, llueven repollos y nace un déficit comercial en la Argentina. Esto es el producto claramente de una mala política comercial que tiene que ver con una apertura indiscriminada y unilateral, irresponsable de las importaciones, que ha abandonado toda planificación de nuestra política comercial, que ha abandonado completamente a nuestra industria, que la ha dejado desprotegida, y estamos asistiendo a los resultados a los que estamos asistiendo. No sé cuáles son las señas que hace el diputado Iglesias, por ahí cuando le toque usar la palabra, puede decir lo que tiene ganas de decir. Si está apurado por el tiempo, quédese tranquilo que tengo 20 minutos. Diputada así que, Vallejo, si le pido una interrupción. puede ir y puede volver después. Diputada, 20 minutos. Diputada. No hay interrupción. Es un presupuesto entonces, como decía, claramente de ajuste, donde el crecimiento no se observa. Pero aquí también ha dicho el diputado Laspina, y esta sería la justificación para el ajuste, con la excepción de la cuestión del endeudamiento, porque las partidas destinadas a servicios de la deuda sí que crecen en esta ley de presupuesto que se está presentando, pero por lo demás, en las cosas importantes que preocupan a los argentinos, que hacen a brindar mejores bienes, mejores servicios públicos para toda la población, allí es donde recae centralmente el ajuste. Y se ha dicho que uno de los objetivos centrales, y también es una cuestión remanida que se repite de manera persistente, ha sido la misma justificación para aprobar la ley de saqueo previsional, por ejemplo. Se dice que se viene a atender la cuestión del déficit fiscal. Es curioso y contradictorio, por cierto, porque en paralelo con el planteamiento del supuesto objetivo de reducir el déficit fiscal, se reconoce la pérdida de recursos del Estado, o sea, el ensanchamiento y no la reducción del déficit fiscal. De hecho, a 11 meses del año 2017, el año corriente, tenemos 195.000 millones involucrados en pagos de intereses de la deuda. Lo pongo de relieve porque la expansión del déficit fiscal en gran medida tiene que ver con esta variable que parece que se la borra del escenario a la hora de observar las cuentas públicas, porque aquí se habla de gasto primario, se habla de gasto primero cuando deberíamos hablar de inversión, para referirse a aquellos servicios que el Estado debería sentirse obligado a prestarle a los argentinos, y allí es donde se ajusta. Pero a la hora de alimentar la timba financiera o a la hora de alimentar los bolsillos de los tenedores de deuda externa o de aquellos que se enriquecen por las comisiones, por la colocación del negocio de la deuda en el que la Argentina lamentablemente ha vuelto a incurrir en los últimos 2 años, allí no se habla de ajuste, allí sí hay expansión y esa parte del gasto pareciera que se omite, pero lamento decirles que más allá del artilugio del déficit primario, la Argentina tiene un déficit fiscal creciente, que no está cayendo, que como bien dijo el diputado Kichilov, estamos acudiendo a una especie de milagro económico donde por un lado se ajustan las cuentas del Estado, se ajusta sobre todo el pueblo argentino y al mismo tiempo el déficit no deja de crecer desde que Mauricio Macri asumió la presidencia. Y llegamos
a la cuestión de la sustentabilidad, ¿no? Porque el diputado Laspina había hablado de crecimiento sustentable. Ya vemos que crecimiento no hay, excepto lo que tiene que ver con el endeudamiento y el peso de los intereses que esa deuda genera y que, por cierto, recae sobre la espalda de todos los argentinos. Y la verdad es que cuando pensamos en la sustentabilidad, nuevamente tenemos que remontarnos a este preocupante flagelo que está dinamitando la economía nacional y que tiene que ver, como venía diciendo, con el profundo, peligroso, irresponsable sobreendeudamiento externo al que este gobierno nos está sometiendo. La verdad es que es bastante doloroso estar sentado en esta banca o sentados y sentadas en estas bancas y no poder acompañar una ley de presupuesto del Poder Ejecutivo. Pero me gustaría que se entienda que esto no tiene que ver ni con un capricho, ni con una vocación de hacer oposición porque sí, sino justamente con la vocación de hacer oposición responsable. Responsable de cara al propio gobierno y responsable fundamentalmente de cara al conjunto de los 44 millones de argentinos. Es nuestra responsabilidad como oposición, la nuestra, la de mi bloque y la de todos los bloques, entiendo yo, de la oposición, acompañar al gobierno y ayudarlo a reflexionar sobre estas importantes cuestiones que afectan a nuestra economía, que se las están señalando además economistas de su propio palo, como diríamos en la jerga callejera. Son los economistas de la derecha, los economistas neoliberales los que están increíblemente, Iglesias, a mí también me sorprende a veces escuchar y ver que en algunas cosas estamos de acuerdo con algunos economistas con los que usted comulga y yo no comulgo para nada, porque están alertando efectivamente sobre la bomba de tiempo, sobre la bola de nieve de endeudamiento irresponsable que el gobierno está promoviendo en el país. Entonces, la verdad es que hablar de sustentabilidad en este contexto es muy, pero muy difícil, porque si algo no tiene esta ley que se está presentando es sustentabilidad. Y no es en realidad un problema exclusivo de esta norma, de esta ley de presupuesto. Es un problema del diseño general de la política económica, de la política macroeconómica, del modelo económico que este gobierno ha implementado. Porque al fin de cuentas, lo que estamos observando es una profundización de eso que dicen que les preocupa. Lo que tenemos en la Argentina son déficit gemelos crecientes, fiscal y comercial, y la única idea, si se le puede llamar idea, que aparece para intentar salvar, entre comillas, con algo que en el mejor de los casos es pan para hoy y hambre para mañana, es tomar más y más y más deuda que no se sabe cómo se va a afrontar el día de mañana y hasta dónde va a tener que llegar en los años sucesivos el ajuste que ya es bestial a estas alturas, cuando el peso de la deuda y de sus intereses se torne cada vez más asfixiante y le asfixie la vida y las posibilidades de crecimiento y de desarrollo a cada uno de los argentinos y de las argentinas que, por cierto, de esta millonada de deuda externa que se ha contraído no han visto hasta aquí un solo beneficio. Por eso decía anteriormente la responsabilidad como oposición de llamar la atención del oficialismo y por su intermedio de llamar la atención del gobierno del presidente Macri, porque está recorriendo y nos está empujando por un abismo a los argentinos, está recorriendo un sendero que es verdaderamente muy, pero muy peligroso. Es un sendero no de sustentabilidad, es un sendero de profunda insustentabilidad y más en el mediano plazo,
Es un sendero que hay que decirlo con todas las letras. Tristemente la Argentina, y todos tenemos memoria fresca, ya ha recorrido en otros oscuros momentos de la historia y las cosas han terminado mal. La responsabilidad de la hora es entonces que las cosas no vuelvan a terminar mal en la Argentina, porque esto no tiene que ver con una cuestión de si unos somos del Frente para la Victoria y otros son de Cambiemos o de otras fuerzas políticas. Esto tiene que ver con el destino de nuestra nación, con el destino de nuestros hombres y mujeres, con el destino de nuestro pueblo. Y por allí yo sé que algunos se enojan cuando aparecen alusiones al 2001, pero la verdad, y esas alusiones muchas veces vienen justamente de aquellos economistas, analistas y especialistas que no son afines al pensamiento que una puede sostener, sino justamente al pensamiento que sustenta el gobierno. Pero la verdad es que estos llamados de atención y estas alusiones al 2001 o a esos otros momentos que a algunos parece que no les gusta recordar, se vuelven, en algunas circunstancias como la que estamos atravesando, necesarios para llamar la atención, porque este sendero que el gobierno está recorriendo y por el que está conduciendo peligrosamente a la Argentina, es un sendero, lo quiero decir con todas las letras, que nos conduce a la insolvencia y a la quiebra. Y ese es un lugar que los argentinos y las argentinas, no importa lo que pensemos, no importa nuestra procedencia, no importa el lugar en el que estemos parados, estoy segura que todas y todos queremos evitar. Por eso es un acto de responsabilidad política llamar la atención sobre este derrotero que el gobierno está siguiendo con el diseño de su política macroeconómica y, por supuesto, y lamentablemente, la definición de no acompañar este presupuesto que, si uno tuviera que definirlo en dos palabras, no serían las que utilizó el diputado Laspina de crecimiento sustentable, sino que lisa y llanamente se trata de un presupuesto de ajuste y endeudamiento. Ajuste y endeudamiento, los argentinos no queremos más. Los argentinos queremos crecer, los argentinos queremos desarrollarnos, los argentinos queremos una economía donde se cree empleo genuino, es decir, donde se recuperen las tendencias virtuosas de la economía argentina y no sigamos asistiendo al desastre económico que venimos observando desde principios del año 2016. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señora diputada Vallejo.